El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. La gran importancia de conocer. El conocimiento siempre llevará al hombre a actuar con rectitud, a hacer bien las cosas, conocer. Todo lo que implica esta palabra del conocimiento. No es lo mismo conocer que instruirse. Uno puede tener mucha instrucción, puede incluso tener mucha ciencia o mucha tecnología. Eso no quiere decir que conozca bien todo. Por ejemplo, un médico puede tener muchísimos estudios, pero no saber realizar una operación, por ejemplo. Sabe muchísimo, pero la operación no la realiza de acuerdo a tanto conocimiento que tiene a veces. Porque para saber, para conocer bien, pues se necesita la práctica, y no de una sola vez, sino de muchas, para ir conociendo. Y por eso cada día el conocimiento va aumentando. Nunca, para un médico, por ejemplo, la operación, aunque sea del mismo órgano, nunca será igual. Cada una es muy diferente. Y su preocupación será también diferente en cada operación. Cuando Jesús llevó a sus discípulos, les hizo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron: mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. No le conocen. Solo por lo que han visto y oído, se imaginan quién es, piensan quién es, un profeta. Y la pregunta se dirige a ellos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y aunque la respuesta que da Pedro parece ser muy acertada, ¿sí? Dice Pedro: tú eres el Mesías. ¿Qué significa eso? Tanto para Pedro como si hoy nos preguntara Jesús a nosotros: ¿qué significa ser Mesías? O sea, la respuesta que estoy dando. O si yo les preguntara hoy a ustedes:
¿quién es Jesús para ustedes? ¿Qué respuesta podría dar cada uno de ustedes? ¿Quién es Jesús para ti? No me digas lo que has aprendido. No me digas lo que dice la Biblia, que es Jesús. ¿Quién es para ti Jesús? Porque es muy fácil hoy dar una respuesta. Como muchos la dan, dicen, Dios es amor. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios es amor? ¿Por qué a mí me piden tanto requisito para esto si Dios es amor? ¿Qué cosa es para ti eso? ¿Qué significa para ti que Dios es amor? Cuando Jesús le explicó a Pedro qué cosa significa ser Mesías, eso no le gustó a Pedro. Porque Jesús le empezó a decir que iba a padecer, que el Mesías iba a padecer, que iba a ser humillado, que lo iban a condenar, que lo iban a matar. ¿Qué clase de Mesías es entonces? De Salvador. Eso no concuerda con los éxitos humanos. Un Mesías es el que nos va a llevar a los éxitos. Eso piensa Pedro. Es que ese no puede ser el Mesías. Por eso dice, a ti no te puede pasar eso, Señor. No, eso no es posible. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Cuando tú dices, creo en Dios, ¿qué significa para ti creer en Dios? Decir creer en Dios es, no me va a pasar nada, ni sufrimiento, ni dolor, ni soledad, ni enfermedad. O decir creo en Dios es, acepto lo que Dios permite que vaya pasando en mi vida, sea lo que sea. Sea lo que sea. Creo en Dios y sea lo que sea, mi fe se mantendrá firme. Porque si decir, creo mucho en Dios, a mí no me puede pasar nada, un problema grave no me puede suceder. A mí no. Eso es pensar como los hombres, no como Dios. Por eso cuando Pedro le dice eso a Jesús, le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Creer en Dios es pensar como Dios, amar como Dios, ser misericordioso como Dios, como lo es Dios. Todo tiene su razón. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, estamos llamados a vivir con esas actitudes de Dios, a actuar como Dios. Entonces, creer en Dios es perdonar, amar a Dios es perdonar, decir de que Jesús es el Mesías, es decir, creo en que también estoy llamado al sufrimiento y a la humillación, al dolor, pero creo que Él estará ahí siempre conmigo. No podemos decir que el dolor, la muerte, el sufrimiento no pueden llegar a nosotros, ¿no? Cuando eso sucede, Dios caminará con nosotros cuando lo invoquemos. Ayúdame, Señor. Nos tomará de la mano y nos llevará también. Aunque venga el milagro por añadidura, venga la salud, venga la solución de los problemas por añadidura, yo seguiré caminando por donde Él me lleve. No importa que tenga que sufrir y a veces hasta llorar,
porque no soporto, porque no puedo, porque soy impotente ante estas cosas. Pero creo en Dios. Y eso me llevará a vivir en plenitud la vida. No hay que tener en la mente respuestas de Dios ya elaboradas. Como decir, Jesús es el amigo que nunca falla. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es libertad. ¿En qué sentido todo esto? Para ti, ¿quién es? Para mí, ¿quién es? No sea que estemos pensando como los hombres cuando decimos, hay un Dios que es justo. Dios es justicia, Dios hará justicia. Y estamos pensando en la justicia humana. ¿Sí? Cuando decimos, Dios es justicia y dará su merecido a los que se han portado mal en este mundo. Pero estamos pensando en una justicia humana, pensando en un castigo para ellos. ¿Crees que Dios será así? ¿Crees que Dios castigará así? Cuando veas que han sido salvados, cuando veas que han sido perdonados por Dios, ¿cómo podría ser tu actitud? En el Evangelio tenemos un pasaje muy hermoso que es la parábola del hijo pródigo. Un hijo que es muy obediente en todo a su padre, piensa que está haciendo todo lo correcto, todo bien. Y un hijo que malgasta todo lo que le da a su padre. Y regresa y le hace fiesta. Y cuando le hace fiesta significa le he perdonado todo. Regresó al padre, le he perdonado todo. En cambio el otro dice, eso no es justo. Yo he estado siempre contigo, papá, y tú nunca me has dado nada. Eso no es justo. Entonces, ¿cómo el Evangelio nos va iluminando para que aprendamos a responder? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús? No pensemos que porque vamos a la misa todos los días, porque rezamos, porque tenemos muchas obras de misericordia, por eso ya conocemos a Jesús, ¿no? ¿Cómo lo vamos a conocer? En el trato que tengamos con Él, evitando toda clase de pensamientos humanos, pensando que eso es, que Jesús ha de ser así. Hay que conocer la palabra, leer la palabra. El santo dice que quien desconoce la palabra de Dios, desconoce a Dios. No lo conoce. Quien no conoce la palabra, quien no lee la Biblia, no conoce a Dios. Hay que leerla para conocer a Dios también. Que así sea.